En la noche de hoy continuamos con la serie Exhortaciones a una iglesia con problemas. Ya tenemos algunas semanas estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios, una carta sumamente interesante, una carta que muchos de nosotros hemos leído, pero hemos perdido de vista tal vez algunos pasajes o algunas verdades sumamente importantes para la iglesia de hoy. Lo que el Señor permitió que se escribiera en el pasado también es para el pueblo de Dios hoy. Hoy vamos a estar estudiando básicamente el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, y la clase de hoy la he titulado La disciplina en la iglesia y su propósito. La disciplina en la iglesia y su propósito. Y nos vamos a centrar allí. En una clase ya vimos el contexto histórico y teológico de la primera carta a los Corintios. En una segunda clase nuestro hermano Rommel Quintero tuvo el privilegio de compartirnos acerca de las divisiones que se dieron en Corinto. Y hoy yo voy a hablar acerca de la inmoralidad y la falta de disciplina que caracterizó también a la iglesia en Corinto. Nosotros, hermanos, veíamos en nuestra primera clase que la ciudad de Corinto era una ciudad muy pervertida, inclusive era conocida por su inmoralidad. No solo por sus grandes comercios debido a la ubicación en la que se encontraba, ¿recuerdan? Sino también debido a tanta promiscuidad que allí se daba, la gran prostitución, la inmoralidad, la arrogancia, la vanidad en su extremo, la influencia griega en dicho lugar, que una de las consecuencias de esa influencia griega la vemos en 1 Corintios 15, en el capítulo 15, cuando Pablo trata el tema de la resurrección. Un problema que se había debido a la influencia de los griegos, el cual espero veamos en este curso. Pero el punto fue que esta iglesia se encontraba en un lugar saturado de pecado. De hecho, cuando se referían a una persona inmoral, lo describían como un corintio, debido a que era algo que caracterizaba dicha ciudad y que lamentablemente, como vimos, esta inmoralidad y estos pecados que giraban en torno a la cultura de esa ciudad, se empezaron a infiltrar en esta iglesia local. Constantemente, hermanos, nosotros vemos prácticas en nuestro país que van contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, el irrespeto a las leyes, la inmoralidad que cada vez más cobra poder en nuestra sociedad, hablando de Venezuela en particular. Eso en cuanto a casos extremos, la corrupción que se da en todos los contextos de nuestra sociedad, el maltrato en muchos contextos, los abusos de autoridad, la violación a las leyes desde los aspectos más pequeños como pasar un semáforo, como la impuntualidad. La pregunta es, en medio de una generación tan perversa, como la que nos ha tocado vivir, ¿cómo actuaremos nosotros? ¿Como cristianos o como venezolanos? Porque esa es una buena pregunta, la cual perdieron de vista nuestros hermanos en la iglesia en Corinto. Ellos en una ciudad llena de tanta inmoralidad y tanto pecado, en lugar de actuar como cristianos, actuaron como corintios. Por ejemplo, el aspecto de la impuntualidad, tratando un tema básico. Nosotros vemos hoy día en nuestra sociedad, y se da mucho en Latinoamérica, si se pauta una reunión a las 9, nosotros llegamos a las 9:30. Y eso no es algo que nosotros adoptamos de la palabra de Dios. Hay principios básicos, por ejemplo, en pasajes, en Hechos, se nos dice que los discípulos estaban allí a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde. Se muestra que estos llegaban puntual a la hora. Y estoy hablando de cosas muy básicas, hermanos, como la puntualidad. A veces yo me pregunto, si el culto se ha dicho que empieza a las 9, ¿por qué se llega después de las 9? Cosas en las que en lugar de actuar como cristianos, actuamos como ciudadanos que no están actuando de acuerdo a la palabra de Dios.
Recordemos que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Recordemos que Dios ha puesto de su Espíritu dentro de nosotros. Eso es algo de lo que los incrédulos no gozan. A nosotros se nos han perdonado nuestros pecados. A los incrédulos no. Nosotros por Dios, quien nos ha comprado por medio del sacrificio de Cristo, se nos ha llamado hijos. A los incrédulos no. Nosotros se nos dice que somos luz y sal, los incrédulos no. A nosotros por medio de la gracia de Dios se nos ha dado el poder de obedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Dice Pablo en Romanos 8 que en el caso de los incrédulos no pueden obedecer la ley. Están incapacitados debido a su pecado. O sea que hay algo diferente en nosotros y no es simplemente que somos unos venezolanos, otros peruanos y otros colombianos. La diferencia en medio nuestro es la obra maravillosa y poderosa que Dios ha hecho en nosotros y debemos vivir nuestra vida cristiana a la luz de esa verdad. Hermanos, nuestra ciudadanía permanente está en los cielos. Por eso Pablo en Romanos, acompáñenme allí antes de entrar a nuestro texto en Corintios, Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12. El apóstol advirtió sobre lo siguiente. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, miren esa prohibición allí, no os conforméis a este siglo, sino, mandamiento positivo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis de esa manera cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros no debemos, por ninguna razón, no debemos dejarnos arrastrar por los valores anticristianos de nuestra sociedad. Recuerden cuando nosotros hablamos, tomamos decisiones, vivimos de este lado del sol, debemos vivir como lo que somos, hijos de Dios. Pablo dice que el Señor ha redimido a un pueblo de toda iniquidad y lo ha convertido en un pueblo celoso de buenas obras. No olvidemos eso. Vivimos en una cultura dañada por el pecado y debemos, como dice Pablo, no conformarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no, podemos llegar a perder de vista lo que perdieron de vista nuestros hermanos en Corinto, los cuales terminaron influenciados por el pecado y el desorden de su sociedad. No porque los hombres hagan lo que hagan, yo debo hacer lo mismo, yo debo pensar como lo que soy, un creyente del Señor. Esto pasaba en Corinto, estos creyentes estaban siendo grandemente influenciados por los rasgos más predominantes de la cultura y eso estaba produciendo muchos problemas en la iglesia. Muchos. Ellos estaban inclusive tolerando pecados groseros dentro de la membresía y eso es lo que veremos hoy. Hermanos, una cosa es que haya división entre los hermanos como lo vimos en la clase pasada, lo cual es vital porque esto nos muestra que a Dios le importa la unidad de la iglesia local. Pero qué terrible es pensar en una iglesia que está tolerando pecados groseros en medio de ellos. Vayamos ahora sí a 1 Corintios 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Primera carta de Pablo a los Corintios. Recuerden que no es de Corintio, porque la carta no es de ellos, es para ellos. Primera carta de Pablo a los Corintios y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Verso 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pasaje demasiado contundente, fuerte y claro. El caso que Pablo está tratando aquí es el caso de un hombre que estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra, ya que no se dice su madre. Y algo interesante aquí en primer lugar, y es que Pablo no trata de minimizar el pecado, de maquillarlo. Pablo, mire lo que dice en el verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Él no deja el tema del pecado aquí a la imaginación de los miembros. Él lo dice claramente, aquí hay un hombre que está teniendo relaciones íntimas con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra. Claro es Pablo aquí. Y Pablo dice que este es un pecado tan grosero que hasta el mundo pagano lo condena. Mira lo que dice en la parte B del capítulo 5, del versículo 1 del capítulo 5, que dice, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Hermanos, esto es impresionante. Que aún este pecado era grosero aún entre el mundo pagano. Y aquí hay algo interesante. Mire lo que dice al finalizar el versículo 1. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, esta persona seguía en su pecado. Seguía en su pecado. El reporte a Pablo fue enviado por carta, lo cual, en primer lugar, duró meses en llegar esa carta a las manos de Pablo. Recuerde que esto no es como ahora que mandas un correo electrónico, inmediatamente llega un WhatsApp, donde ya tú sabes que cuando se ponen las dos palomitas en azul ya le llegó o ya lo vio. No, esto no era así. Recordemos que la carta a los Corintios, la primera carta, cumplía dos propósitos. Una era corregir grandes pecados que estaban allí, errores, y otro era responder a preguntas. Pasan meses para llegar la carta a manos de Pablo. Luego Pablo dedica tiempo desde Éfeso, ¿se acuerdan?, a responder la carta. Y luego dura meses para llegar la respuesta a la iglesia en Corinto. Y ese individuo seguía en su pecado. Adicional a esto, los hermanos en Corinto no habían tomado ninguna acción disciplinaria contra el hombre. Ninguna. Versículo 2 de 1 Corintios 5. Y vosotros estáis envanecidos, le dice Pablo. ¿No deberíais más bien haberos lamentado
para que fuese quitado, o sea, si hubiese ejercido disciplina de medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, no sabemos cuál era la razón de la actitud quietista que habían tomado estos hermanos. El texto no nos da detalles. Más de ahí sería especular. Pero algunos comentaristas creen que la razón que llevó a los corintios a no ejercer disciplina sobre este hombre era que habían caído al extremo de la salvación por gracia hasta decir, bueno, el Señor nos salvó por gracia, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, por lo tanto vivamos como se nos da la gana. Algunos piensan que esa actitud era la que ellos habían adoptado, o lo que se conoce también como un antinomianismo. Y bueno, no hay que obedecer aquí, el cristianismo solo se trata de gracia y vivamos como se nos da la gana, como si eso fuera una licencia para pecar, olvidando todo lo que dice la Biblia. Y dice Pablo, y vosotros estáis envanecidos. ¿A qué se pudo haber debido esto? Ese envanecimiento. Podemos pensar en algo. Y es que estos hombres tal vez pensaron como algunos, es que no da lástima el hermano. Es que tal vez esas cosas se corrijan con el tiempo. Hay que ser misericordioso. Hay que mostrarle amor. Vamos a dejar pasar el tiempo y a ver que ellos mismos de repente, quien quita, en uno de los sermones que predica el pastor el domingo, se sienten convencidos de pecado, trae el Señor convicción a ellos, se arrepienten y se apartan. Oye, son hermanos muy queridos. ¿Cómo vamos a aplicarle esta disciplina tan dura? O todavía no. Este no es el momento apropiado, hermano, hermana. Estamos en un momento de mucho gozo en la iglesia para aplicar disciplina eclesiástica. ¿No ven que eso trae tristeza según el escritor de Hebreos? El punto no es lo que tú quieras hacer o lo que creas conveniente hacer. El punto aquí es que Dios ya dijo en su palabra lo que se debe hacer en un caso como este. Ese es el punto aquí. Mateo 18 es uno de los pasajes más claros acerca de la disciplina eclesiástica. Miren, no hay ningún pasaje tan claro, decía alguien, acerca de la disciplina como Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, de hecho algunos dicen que en algunas traducciones el contra ti no está, sino si tu hermano peca, llámale tú y él solos, hay privacidad en el asunto. Uno nunca quisiera que pasara de allí. Si no te oye, el proceso de un paso a otro lo debería considerar la iglesia, los líderes, los pastores, cuánto debe pasar. Si no, llama a 2 testigos contigo. Si no escucha esos 2, llama a la iglesia. Y si no oye la iglesia, tenle como gentil y publicano. Hermano, ¿qué complicación tiene ese pasaje? No necesitas ser un experto en griego para tú entender lo que Cristo está diciendo ahí. Y lo triste es que es uno de los pasajes más claros y el menos aplicado. O sea que el problema de la falta de disciplina en las iglesias hoy no se debe a que es un tema difícil en la Biblia o oculto en la Biblia. Un problema del corazón. Y Pablo les dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Pero por qué? Hermanos, es un acto de arrogancia cuando nosotros nos creemos más misericordiosos que Dios. Ellos en Corintios se estaban creyendo más misericordiosos que Dios. Ya Dios había dicho lo que había que hacer en un caso como eso y ellos se querían creer más misericordiosos que Dios, que es lo que presumimos. No, hay que tener misericordia con el hermano, hay que mostrar amor, este no es el momento para ejercer disciplina. Hermano, es un acto completo de arrogancia cuando Dios en un caso de disciplina dice lo que tenemos que hacer con dicho hermano y tú por una supuesta misericordia que suena espiritual no aplicas disciplina. Lo que está mostrando es que eres un arrogante. Eso es lo que muestra. Eso es como cuando creo que en los tiempos de Saúl, no recuerdo, Dios había dicho que destruyeran ciertas naciones.
y les quitaran tales cosas. Y no lo hicieron, aun cuando Dios lo había dicho. O sea que se creyeron más misericordiosos que Dios. O sea que cuando la Biblia dice, si tu hermano peca, sin importar el pecado, sea pequeño o grande, tú estás llamado a aplicar lo que la Biblia dice con claridad, y no lo haces por una supuesta misericordia, amor. Tu acción demuestra arrogancia, orgullo, estás envanecido, creyéndote más misericordioso que el mismo Dios, quien estableció lo que había que hacer en casos como eso. O sea que el asunto de no aplicar disciplina no es algo que podamos pasar por debajo de la mesa y ya. Es un asunto delicado del cual debemos dar cuentas a Dios. Y es una de las características de una iglesia bíblica, que aplican disciplina eclesiástica. Una iglesia donde no se aplica disciplina eclesiástica, salga corriendo de allí. Y más adelante le voy a probar por qué. Obviamente, siempre la disciplina debe ir acompañada de misericordia. Y esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Este acto de arrogancia que se muestra cuando Dios dice que ejerzamos disciplina contra el pecado, y nosotros no lo hacemos por una supuesta compasión y entre comillas amor y misericordia, somos arrogantes. Esto también va en el contexto de la paternidad. Acompáñenme a Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. Dice la palabra de Dios: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea que cuando un padre o una madre se rehúsan a aplicar la disciplina con vara a sus hijos, como la Biblia lo establece, y no lo hace, estos padres también están envanecidos, están actuando con arrogancia delante de Dios, nada más y nada menos. O sea, que esto se aplica en todos los contextos. Desde los gobiernos que se le ha dado a aplicar disciplina correctamente, en el hogar, en la iglesia, cuando no se actúa basado en una supuesta misericordia y compasión y amor, lo que estamos es siendo arrogantes. Ojo, no se trata en el caso de los padres de descargar toda su ira sobre el hijo. Decía George Lawson acerca del pasaje que vamos a leer. Dice, esos padres que utilizan la vara con enojo necesitan una vara para sus propias espaldas. Esos padres que utilizan la vara con enojo necesitan una vara para sus propias espaldas. No se trata de descargar la ira contra tus hijos usando la vara. Sí, debes usarla, debes aplicar disciplina, pero hay principios para ello. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Fíjate que no prohíbe la disciplina. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero mire lo que dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermanos, la iglesia en Corinto estaba envanecida. Se creyeron más misericordiosos que Dios. En no aplicar disciplina basada en una supuesta misericordia a Dios, les importó muy poco lo que Dios ya había dicho en tu palabra, lo que hay que hacer cuando hay pecado en la iglesia. ¿Y qué debía hacer la iglesia en Corinto en base a esto? Mire lo que dice los versículos 3 al 5, de 1 Corintios 5, acompáñenme allí. 1 Corintios 5, versículo 3 al 5, dice, ciertamente yo, hablando de lo que debía hacer esta iglesia, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese aspecto de entregarlo a Satanás es un aspecto un poco difícil
lo cual voy a tratar de hablar muy brevemente de algo de eso. Pero hay algo claro aquí, en estos versículos del 3 al 5, que era que la iglesia de Corinto debía sacar a este hombre de la membresía y al hacerlo contaba con todo el respaldo de Dios. Mira lo que hace Pablo en el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Recuerden que Cristo ha delegado una autoridad a la iglesia local. Esa autoridad de recibir a quienes son miembros y excluir a quienes han mostrado que no lo son. Lamentablemente, hoy muchos no entienden lo que es la iglesia. De hecho, por eso, si el Señor lo permite, luego de este curso, daremos un curso de eclesiología. Creo que es una doctrina que muchos han olvidado. Muchos no entienden lo que es la iglesia. Muchos creen que la iglesia es un lugar donde se viene a escuchar sermones. Bueno, voy a la iglesia porque se predica y voy allá a escuchar mi sermón. Entonces, como muchos creen que la iglesia es un lugar donde es exclusivamente para escuchar sermones, entonces ellos dicen, bueno, entonces yo puedo ir a esta iglesia, escucho un sermón, puedo ir a la otra iglesia, escucho un sermón, y a la otra iglesia escuchar un sermón, porque para mí ir a la iglesia se traduce a escuchar sermones. Error. Error. Dios, hermanos, Dios, basado en sus promesas, ha prometido descender cada domingo en la mañana aquí. Y su Espíritu Santo se va a mover aquí para edificar y seguir unificando a los miembros de esta iglesia local, cuando su iglesia se reúne. Un texto claro para eso es Mateo 18, que lo acabamos de nombrar. Recordemos que en la última parte del proceso, Cristo dice que si no oye a aquellos dos testigos, llama a la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué iglesia? Todos los que vienen el domingo, todos los que vienen en la semana. Si ese día se dio ese caso disciplinario y llegó una persona nueva, ¿a ese la llamamos? No, está hablando de los miembros. De los que han mostrado que no solamente han llegado a la fe en Cristo, sino que esa fe se ha evidenciado en su vida, en servicio a la propia iglesia local. Nosotros no podemos excluir a alguien de la iglesia que no ha sido incluido. Eso es imposible. Por eso la disciplina eclesiástica principalmente es para los miembros de la iglesia local. Hermanos, la iglesia reunida posee una autoridad que los miembros individuales no tienen. No tienen, hermanos. Esto es algo impresionante. A pesar de que seguimos nosotros siendo iglesia cuando salimos, usted solamente es iglesia como tal cuando todos nos reunimos. Esta iglesia es aquí y ahora cuando está reunida. Entiéndase. Entiéndase. Leamos primero los Corintios 11, 18, por favor. Primero los Corintios 11, 18. Mira cómo lo dice la Biblia. Pues en primer lugar, dice Pablo, en primero los Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís, ¿qué? Como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Fíjate cómo es el valor y Dios ha prometido manifestar su presencia de manera especial cuando su pueblo se reúne. Eso es la iglesia. Donde venimos, como digo, a ser edificados, a ser unificados, los miembros unos con los otros. No estamos llamados a ser, como alguien llamaba, turistas eclesiásticos. Y aquí, hoy, mañana allá, hoy para acá, nada de eso. Cuando salimos de una iglesia a otra, no son decisiones que tomamos a la ligera. Pero ahora que hemos visto el asunto de la problemática aquí en Corinto y la necesidad de que se aplique disciplina eclesiástica, quiero que veamos, en último lugar, el propósito de la disciplina. ¿Cuál es el propósito que se emplea en estos pasajes para aplicar la disciplina en base al problema enorme que se había dado en la iglesia en Corinto? En primer lugar, el primer propósito de la disciplina en la iglesia es beneficiar espiritualmente a la persona disciplinada. Y lo pueden anotar porque a veces
cuando llegan esos momentos a la vida de la iglesia, olvidamos todas estas verdades. Beneficiar espiritualmente a la persona disciplinada. Beneficiar espiritualmente a la persona disciplinada. Versículo 4 al 5, de 1 Corintios 5. Dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, fíjate el peso que se le da aquí, y es en el nombre de Cristo y cuando están reunidos como iglesia. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Repito, esto es un pasaje un poco difícil. Esta expresión de entregar a Satanás solo se menciona unas 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en 1 Timoteo 1:20. Cuando Pablo, hablando creo que de Himeneo y Alejandro, que dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Son las únicas 2 veces. Así que podemos decir 2 cosas acerca de lo que creemos puede significar entregarlo a Satanás. En primer lugar, ser entregado a Satanás parece estar relacionado con la disciplina eclesiástica. La dice Pablo en un contexto de disciplina en 1 Corintios 5 y luego la dice en otro contexto de disciplina en 1 Timoteo 1:20. O sea que está relacionado con la disciplina. Hay algo ahí, una relación entre entregar a alguien a Satanás y la disciplina. En segundo lugar, la persona que es entregada a Satanás queda expuesta completamente a ser atacada por Satanás de una manera peculiar, particular. Queda expuesta. Fíjense, la expresión es entregarlo a Satanás. O sea, queda expuesta totalmente a los ataques del enemigo. Eso es lo que da relación a esta frase acá. Pensemos en el caso de Job, como una ilustración. Dios permite que Satanás atacara a Job. En el caso de Job no fue por pecado, como lo estamos viendo acá, y en 1 Timoteo 1:20. En el caso de Job, Dios quería probarlo, pero no por pecado. ¿Y qué hace Dios? Dios permite, expone a su siervo a los ataques de Satanás. ¿Y cuál fue el resultado? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Vieron el resultado? O sea que Job, debido a ello, pudo conocer verdaderamente a Dios. No pierdan de vista eso. Vayamos a 2 Corintios 12:7 para seguir entendiendo sobre el primer punto, sobre el propósito de la disciplina, que se encuentra en la frase aquí especialmente, entregarlo a Satanás. 2 Corintios 12:7. Pasaje que predicamos hace poco en la congregación. Y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? Que me abofeté. Fíjate, Dios permitió que Satanás atacara a uno de sus hijos. ¿Para qué me abofeté? Y dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Dios permite que Satanás ataque a Job, y Job, Dios lo usa bien, porque Satanás quería usar ese ataque para mal, ¿o no? No decía el mismo Satanás en el contexto de Job, quítale esto para que blasfeme tu nombre. Ese era el propósito de Satanás con atacar a Job, que blasfemara el nombre de Dios. Pero Dios lo usó bien, como todo lo que hace nuestro buen Dios. Y en el caso de Pablo, Dios permite de nuevo exponer a su siervo a los ataques de Satanás. ¿Y cuál fue el propósito? Guardarlo del orgullo y hacerlo dependiente de su gracia. No pierdan eso de vista. Al excluir a este miembro,
este queda expuesto a los ataques de Satanás. Pero el propósito de Dios es que esta misma experiencia que va a experimentar, valga la redundancia, este miembro, lleve a este individuo a la fe y al arrepentimiento. Hacer lo que hizo con Job, con Pablo y aún con Himeneo y Alejandro. Porque recuerden que entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro para que aprendan a no blasfemar. ¿Se dan cuenta? Para que hicieran lo correcto. O sea, hay un propósito divino detrás de esto. Eso sí está muy claro acá. Vamos a leer el versículo 5 en la parte B del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios que estamos estudiando. Primera a los Corintios 5, versículo 5, la parte final. Y dice, a fin, fíjate que nos da el propósito del cual lo entrega Satanás. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que hay un propósito bueno detrás de ello, del entregarlo a Satanás. Como lo vemos en Job, que aunque no fue por pecado, como lo vemos en Pablo, también hubo un propósito, que fue un mensajero de Satanás lo que se le dio a Pablo, como el aguijón que lo ofeté para que no se enalteciera, como fue el caso de Himeneo y Alejandro, para que aprendan a no blasfemar. O sea que el caso de Pablo aquí no es la excepción, dice, lo entregamos a Satanás a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que hay un propósito divino detrás de todo ello. Por esta razón, mis hermanos, la disciplina eclesiástica no debe hacerse con soberbia y sin misericordia. Porque no cumple el propósito de pisotear a alguien o destruirlo. Si vemos los pasajes que hemos analizado, y aún 1 Corintios 5, el fin no es ese. El fin no es ese. El fin es conducir a este individuo a la fe y al arrepentimiento. Ese es el fin. Que al contexto en el que va a estar expuesto ahora a los ataques de Satanás, pueda venir a la fe y al arrepentimiento. Gálatas 6.1, por favor. Gálatas 6.1. Recuerde, la disciplina no debe hacerse con soberbia y sin misericordia. Dice Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Esto es interesante. No sea que tú también seas tentado. Algunos decimos, yo no sé cómo fulano de tal se atrevió a cometer tal pecado. Yo de verdad no hubiese caído. Yo no me atrevería a decir eso, hermano. Yo soy capaz de cometer cualquier pecado. Cualquiera. No olvidemos que hemos sido hechos del mismo material que Él. Que nuestro corazón ha sido afectado al igual que el de Él. Todos estamos expuestos. Y Pablo dice, algo que nos va a ayudar a ir con ese espíritu de mansedumbre, a corregir a alguien, es considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Mucho cuidado con ese espíritu con el que vamos a ejercer amonestación. Mucho cuidado con ello. Eso es vital. Pero aparte del primer propósito de la disciplina, que decíamos que era buscar el bienestar espiritual de aquel que ha sido disciplinado, en segundo lugar y último propósito es preservar la pureza de la iglesia. Preservar la pureza de la iglesia. Cuando nosotros vemos pecado en la iglesia, póngale el nombre que sea, porque somos muy ágiles para clasificar los pecados. Póngale el nombre que sea. Si nosotros no aplicamos disciplina, como la Biblia claramente lo establece, nosotros estamos abriendo una puerta para la impureza. Alguien decía, una iglesia que no disciplina está propensa a desaparecer. Escríbalo, hermano. Entonces, el segundo propósito de la disciplina es preservar la pureza de la iglesia. Verso 6. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hemos usado material de diferentes siervos de Dios para estas clases que hemos estado dando. Y créanme que cuando leí acerca de esta exposición, me encantó mucho. Porque perdemos de vista lo que este versículo establece acerca de la pureza de la iglesia. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura, un poco, dice? Yo siempre lo he dicho, los grandes problemas empiezan por uno muy pequeño. A veces las discusiones más fuertes en el matrimonio comienzan con algo tonto. Igual, un problema entre hermanos en la iglesia comienza con algo estúpido. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice, cuídense de las pequeñas zorras que echan a perder el viñedo. Las pequeñas, hermano. Las pequeñas. Y dice Pablo que no es buena vuestra jactancia, ya que un poco de levadura leuda toda la masa. Esa tolerancia al pecado en realidad no es una muestra de amor. La Biblia dice que la disciplina es una manifestación de amor. Así que cuando nosotros no ejercemos disciplina hacia un hermano o hermana, nosotros lo que estamos más bien es demostrando que no le amamos. Y quiero que tengan eso en claro, mis hermanos. Lo que acabamos de decir, que la disciplina trae beneficio espiritual al alma del creyente, pero también preserva la pureza de la iglesia, porque algunos ven, cuando se les dice, y tú amonestaste a aquel hermano, o lo disciplinaste, no, todos lo ven como que la disciplina y la amonestación de una hermana con otra, se imaginan a las dos agarrándose por los cabellos, o a los dos hermanos subiéndose los puños y dándose golpe a quien se saca más sangre. Así muchos creo que se imaginan la disciplina o la amonestación, y esto los lleva a mantenerse alejados sin ver los propósitos hermosos y espirituales que traen a la vida del creyente y de la iglesia. Esa tolerancia que muchos tienen hacia el pecado de la iglesia por congraciarse o por una supuesta misericordia, va a empezar a destruir a la iglesia desde adentro, así como actúa la levadura, desde adentro. Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, cada año Israel celebraba la Pascua y durante una semana completa, los judíos no debían comer pan con levadura. Ellos en esa semana recordaban la manera milagrosa de cómo Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. Eso era lo que recordaban toda esa semana de la Pascua. Pero la pregunta es, ¿por qué no debían comer pan con levadura? ¿Cuál era el punto acá? Bueno, aquí hay hermanas que les encanta hacer tortas y cosas con levadura y entenderán lo que voy a decir, y es que la levadura actúa en primer lugar descomponiendo diversos cuerpos orgánicos a través de la fermentación. Ella lo que hace es eso, descomponer. Y no es necesaria mucha, ¿verdad? Poca levadura. Por eso es que la levadura en la Biblia se compara con el pecado. Pero quiero que lo vean como una ilustración. Porque hoy día muchos cristianos están siendo influenciados por las costumbres judaizantes. Hoy todos los cristianos tienen una mirada en Israel increíble, que quieren ser judíos a la fuerza. Ya tocan el sofá. Pronto los veremos con el cordón de 3 dobleces. Tienen la bandera de Israel en sus iglesias. La música judía. Olvidando muchos aspectos de interpretación de todas esas cosas. Y no vaya a ser que alguno aquí, como la levadura era una figura del pecado, bueno, ahora nadie come pan con levadura. Les haría bien, pero no es lo que el texto quiere decir. Es una ilustración, mis hermanos. Es un error pensar de esa manera. Y Pablo nos da la razón de esto en la parte B del versículo 7. Y dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, lo que pasó en los días de Moisés era una figura del rescate que Dios haría por medio de Cristo por cada uno de nosotros.
Era solo una figura, es lo que Pablo está diciendo aquí. Era solo una figura de lo que Cristo hizo. Recuerden, hermanos, que cuando Cristo muere por nuestros pecados, no solo lo hace para morir por la condenación o librarnos de la condenación del pecado, sino también para librarnos de la esclavitud del pecado. Algunos solo ven el tema del sacrificio de Cristo como nos liberó de la condenación. Sí. Inclusive es interesante que Dios a través del sacrificio de Cristo nos libra de la condenación y de Él mismo. Porque Dios iba a ejercer su ira sobre nosotros. O sea, Dios a través de Cristo, de Él mismo, nos guardó. A través del sacrificio de Cristo. Pero no solo de la condenación, sino de la esclavitud del pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 6 que ya el pecado no se enseñorea de vosotros. El pecado ahora puede hacernos una invitación nada más. Pero se nos ha dado el poder para rechazarlo. Somos libres en Cristo. Amén. No olviden eso, hermano. No olviden eso. Porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Alguien decía que el pecado estaba en su trono. Vino Dios en su obra y lo destronó. Y acabó con mucho de su ejército. Pero parte de este ejército y de este rey están escondidos allí dentro de nosotros todavía. Y harán lo que sea necesario para volver a su trono. Y esa es la lucha constante del cristiano entre los deseos de la carne, ese pecado remanente en nosotros y el poder del Espíritu en nosotros en esta obra llamada santificación. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, dice Pablo. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Hermanos, los judíos celebraban la fiesta de la Pascua por 7 días. Y era un tiempo de celebración, de gozo, de alegría, de canto, de regocijo. Cuando recordaban que Dios o cómo Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. Pero ahora en Cristo, quien nos ha libertado no de la opresión de un gobernante, sino de nuestro peor enemigo, que es el pecado. Los cristianos deberíamos continuamente celebrar lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Alguien decía, la mayor protección que podemos tener contra el pecado es alabar a Dios regular y frecuentemente por nuestra salvación. Levántate y canta al Señor, pasa el día cantando, alábale por eso y créeme, que el pecado no llegará con facilidad. Y si no tienes la mejor voz, aún esos gallos, dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, que son recibidas como si fuera la voz de Andrea Bocelli y de Pavarotti, por los méritos de Cristo. Así que no te importe que se te salgan los gallos, cante con ímpetu. No le dejemos el trabajo solo a algunos, cante con ímpetu. El domingo tenía a hermanos cerca, tanto a mi lado como detrás, y me escuchaba yo solo y yo decía, ¿será que estoy gritando mucho? No, es que mis hermanos estaban cantando muy bajito. Pero ellos creen que tienen que cantar fuerte si tuvieran una voz como la de Andrea Bocelli. Yo también quisiera esa voz, pero no la tenemos. Pero hay algo que sí tenemos y es a Cristo. Y dice Pedro en su primera carta, capítulo 2:5, que Cristo, por medio de Cristo, nuestras ofrendas son recibidas con agrado al Señor por los méritos de Cristo. Repito, tu voz, toda distorsionada y no tan bella como la mía, son recibidas como la mejor voz del mundo por los méritos de Cristo. Así que cante con gozo, hermano. Cante en la cocina, así tiemple los vidrios de la cocina. Cante. Porque dice Pablo, así que celebremos la fiesta. Y Pablo los llama ahora a celebrar algo más majestuoso. Aquellos celebraban la liberación, repito, de la opresión de un gobierno.
Pero nosotros celebramos que Él nos ha libertado de nuestro peor enemigo, que es el pecado. Hermanos, tenemos muchas razones para cantar todos los días. Yo no entiendo por qué los cristianos a veces somos tan apáticos, tan fríos. Estoy diciendo ahora que empiecen a saltar de un lado al otro, no. La Biblia también dice que el Señor nos ha dado dominio propio. Pero hermanos, estamos llamados a alabar a Dios cada minuto, cada día. Versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Hermanos, nosotros debemos mantener tanto la pureza de la iglesia como nuestro contacto con el mundo. No estamos llamados a vivir en un monasterio y aislados de todo. Saquémonos esa idea de la mente, por favor. El Señor oró: no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Entiendas, hermano? Pablo dice que si se tratara de eso, entonces habría que salir del mundo, donde no hay un ávaro, un fornicario, etc. Dice, más bien me refiero a aquel que llamándose hermano hace eso. Hermanos, nosotros estamos en el mundo para beneficio del mundo, pero no debemos contaminarnos con el mundo, como decíamos al principio. Recuerden que este fue el pecado de la iglesia en Corinto y este es el reflejo de todo lo que hay en su carta. Se dejaron contaminar por lo que había en toda esa cultura y las consecuencias salieron a la luz. Tenemos que guardarnos, hermanos, porque a veces nos volvemos sensibles al pecado. A veces nos volvemos sensibles a lo que vemos. Antes de repente nos impactaba lo que leíamos de un cristiano, la música que escuchaba un cristiano, la letra que terminaban cantando. Lo que antes nos escandalizaba, ya no nos escandaliza tanto. Ay, bueno, pero es normal, hermana. Libertad de conciencia. Una mala interpretación a lo que es la libertad de conciencia. No, hay que dejarlo. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso, porque a Dios se le importa lo que hablamos, lo que leemos, lo que vemos y lo que oímos. A Dios sí le importa. No sé si al vecino no o a ti, pero a Dios sí le importa. Todo tu ser le pertenece a Dios. Todo. Tu intelecto, tus oídos, tus labios, todo le pertenece a Él. Hermanos, dice Pablo en el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y al final del verso 13 dice Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando alguien que se llama cristiano vive como un pagano, la iglesia local debe mostrar al mundo que ellos no aprueban tal cosa. ¿Y cómo lo evidencian? Ejerciendo disciplina eclesiástica. Ya estamos cansados de oír, ese se llama cristiano y mira lo que hace. Nosotros estamos llamados a mostrarle al mundo a través de la disciplina eclesiástica que nosotros no toleramos eso. Que no estamos de acuerdo con el pecado. Vayamos a Efesios 5, por favor. Ya les digo el versículo. No. Versículo 7. Efesios 5, 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pasado. Esto es algo que tenemos que entender cuando hablamos, cuando tomamos decisiones, cuando publicamos algo en las redes sociales, en todos los contextos de las áreas de la vida cristiana. Dice, porque en otro tiempo tú eras tinieblas, ya no eres. Eras, mas ahora, presente. Ahora sois luz. Y dice, en el Señor, andad entonces como hijos de luz.
Pablo dice, no es necesario que digas que tú eres cristiano, anda como tal entonces. Que en tus palabras, tus acciones se note que eres cristiano. Alguien decía, si eres cristiano, que se note. Y dice Pablo, si ahora que sois luz, anda como hijos de luz. Y dice en el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a ¿quién? Nosotros hacemos todo eso ahora en Cristo para el Señor. A nosotros nos importa cómo hacemos las cosas porque lo hacemos para el Señor. Y dice en el 11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Y mira lo que dice Pablo, no que guardemos silencio, no que nos hagamos los indiferentes, dice, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Repito, cuando alguien que se llama cristiano vive como un pagano, la iglesia debe mostrar al mundo que ellos no aprueban tal cosa. Y esto era lo que no estaban haciendo nuestros hermanos en Corinto. Estaban aprobando el pecado. Se estaban congraciando con él. Y las consecuencias son terribles, hermanos. Dios nunca va a respaldar en menor o mayor grado como sea a una iglesia que no ejerce disciplina eclesiástica. No solo a la que no la ejerce, sino a la que la ejerce y la ejerce mal. Vamos a dar cuenta. Sin olvidar que a pesar de que la iglesia tiene la responsabilidad de guardar la pureza de la iglesia, hablando de los miembros, cada uno, de manera individual, tiene también la responsabilidad de guardarse puro. Cada uno. Porque hay quienes te dicen, no, pero es que a mí nadie me dijo, que a mí nadie me amonestó. No, cada uno también de manera personal tiene la responsabilidad delante de Dios de guardarse sin mancha del mundo. Aprendemos, mis hermanos, en primer lugar, a guardarnos de las influencias corruptas de este mundo. Si no, miremos a la iglesia en Corinto, no se guardaron y aquí están las consecuencias. No olvidemos que somos luz. En segundo lugar, reprendamos el pecado por el bienestar espiritual del hermano y reprendamos el pecado en la iglesia por la pureza de la iglesia. Y en tercer y último lugar, lo que hemos visto nos recuerda también la gracia de Dios. Porque si hay algo que vemos en la Biblia es que hay iglesias puras e iglesias no tan puras. Si tomáramos la iglesia en Tesalónica y la iglesia en Corinto, tenemos una iglesia no tan pura y una iglesia más pura. Pero ambas eran iglesia. Y en nuestros días nos tocará ver iglesias así. Iglesias más puras que otras, pero no dejan de ser iglesia. Y más bien rogamos al Señor de la iglesia que traiga convicción a sus corazones, traiga luz a sus mentes como lo ha hecho con nosotros y puedan caminar conforme a la vía y los propósitos del Señor. Y les exhorto, hermanos, a que podamos aprender de los grandes pecados de esta iglesia para no repetirlos y si se dan, corregirlos bíblicamente. No tenga temor a amonestar a su hermano, a corregirlos con un espíritu de amor como lo establece Gálatas 6:1 en adelante. Busque siempre el bienestar espiritual de su alma y la pureza de la iglesia. Y si por alguna razón la iglesia, a pesar de eso, no ejerce disciplina, como la Biblia lo establece y como hemos visto hoy, salga de allí. La disciplina, una iglesia que ejerce disciplina es una iglesia bíblica. Y que el Señor guarde a trono de gracia. Pero si en su soberanía Dios permite estas cosas, tenemos que echar mano de las verdades que ahí están. Y Dios hizo todo esto, hermanos. Esta carta de Pablo, yo la veo como una muestra de amor de Dios por su iglesia. Un Dios que no los dejó en su pecado, sino que usó a su siervo Pablo aún a distancia para corregir estas deficiencias. Gloria al Señor. Esto nos muestra cuánto Dios ama a su iglesia y que Él ha prometido edificarla
Y así lo ha hecho y así lo hará. Oremos, mis hermanos.